Vamos a saludar a una persona que ha olvidado más fútbol que de lo que yo sé. Así que Jaime Macías de beIN Sports, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos, Alvarito? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Acá estamos, ¿cómo va todo? Estamos ya calentando motores con esto del partido del Atlético de Madrid contra el Leipzig. En tu opinión, Jaime, ¿este partido lo pierde Simeone o lo gana Nagelsmann? Lo gana Nagelsmann. Me parece que lo gana Nagelsmann. Lo que pasa es que a veces uno se queda con los titulares, Alvarito. Perdón. Y el titular de que un equipo con muy poca historia y un entrenador que es un proyecto por su historial, eliminen al Atlético de Madrid, que ha jugado 2 finales de Champions y que tiene uno de los entrenadores mejor pagados del mundo. El titular es grotesco, pero la realidad es otra. La realidad es que el Leipzig es un proyecto que tiene una identidad marcada, que lo cumple al pie de la letra, que su evolución año a año ha sido tremenda, que el crecimiento de Nagelsmann desde aquel chico de 25 años que debutó, si no me equivoco, con el Hoffenheim, a ser la pieza fundamental de este proyecto es extraordinaria. Pero claro, hay que conocer la historia y hay que entender quién es el Leipzig, quién es Nagelsmann, para que lo de hoy no sorprenda. ¿Que el Atlético era favorito? Sí. ¿Es una sorpresa monumental que lo haya eliminado el Leipzig? Y no, estoy en desacuerdo. Ok, lo platicábamos hace unos minutitos acá, porque siempre tenemos en mente a Diego Simeone como uno de los grandes estrategas del fútbol actual. Dicho eso, y en Champions, más que todo lo hemos visto en los últimos años, pero hemos visto cómo cuando se trata de planificar una serie de 180 minutos, no hay nadie mejor que Diego Simeone, pero cuando se trata a partido único, sí hemos visto sufrir a Diego Simeone. ¿En qué falla Diego Simeone este día? Que me parece que él plantea el partido como hubiera planteado una llave a 180 minutos, porque mucha gente dirá, no jugó Joao Félix. Y es que el Leipzig es tan impredecible que me parece que el Cholo tiene dudas de cómo le va a salir al Leipzig. Y él se guarda un as, se guarda una carta como diciendo, si la cosa no funciona, lo reacomodamos así. Cierto. O lo reacomodamos con Joao y Morata más Costa. Creo que Simeone no tiene un poco claro qué va a pasar. Y por eso los primeros minutos del Atlético de Madrid son extremadamente defensivos, no porque él quiera meterse bajo el arco desde el minuto 1, sino que es una forma de meterse atrás y que el rival te enseñe las cartas. A partir de que el rival te enseña las cartas, ya empiezas a manejar el partido en una zona diferente del campo y todo esto aquí. El Leipzig no dejó de reinventarse. Aparte que Leipzig en esa reinvención le quitó referencias. Un equipo que defiende muy atrás en un bloque bajo, que tú le quites las referencias, lo matas, porque el defensor le gusta tener cerca al hombre al que tiene que defender. Y estos se te mueven por todos lados. Entonces un equipo que quería tener un bloque bajo tenía que salir un poco lejos a tomarlos. Encima le ganaba la segunda jugada. El Atlético estuvo a contrapié todo el partido. Y es un tema más de pizarra que de estilo. Totalmente. No creo que acá lo haya perdido porque el Cholo fue fiel a su estilo. No, hay un entrenador que lo planteó mejor y ese entrenador viene de eliminar a Mourinho, o sea que tampoco es que es una coincidencia. Jaime, gusto saludarte. Creo que quiero irme con ese último punto. Para los que han visto esta trayectoria de Nagelsmann y de Leipzig, definitivamente que no puede ser sorpresa. Lo que hizo contra el Tottenham de Mourinho, otro zorro de Champions, a doble partido, y lo que le hace ahora lo que hace en conjunto con sus jugadores al Atlético Diego Simeone, yo lo llamo como algo muy disruptivo, ¿no? A donde empezás a cambiar la mente de posiciones a roles, ¿no? Podemos ver cómo era un equipo y jugadores en defensa y en ataque era otra posición completamente. Es que es un fútbol vanguardista, Ojo que a mí lo que me... Bueno, la palabra no me sorprende, me impacta es que esto que conocemos que Nagelsmann hace, lo haya hecho ante un equipo tan poderoso como el Atlético de Madrid. La duda que creo que todos teníamos y por eso dábamos como favorito al Atlético era si eso que ya sabíamos que él lograba hacer, lo iba a poder hacer en un escenario como este y lo termina logrando. Pero también, de cara al futuro, a mí me genera una cierta duda, ¿no? Porque son jugadores medianamente desconocidos los que tiene Leipzig. Y es muy fácil para un entrenador convencer a un jugador desconocido que compre la idea, sobre todo cuando tiene resultado. Pero cuando el jugador empieza a tener éxito, se vuelve esto que yo le llamo los rockstar. Entonces, si Navegans llega a un camerino
de más ego, de más jerarquía, más divificado, si queremos ponerle esa forma, es capaz de convencer a esto, porque, ojo, esto va de la mano de un despliegue físico tremendo. O sea, un tipo que te arranca de central y termina de falso 9 una jugada, no corre atrás de la pelota, pero corre en búsqueda de ella, que te cansa casi lo mismo. Jaime, dale, Dina. Camila, Jaime, buenas noches. Yo te quería preguntar del otro lado de la moneda, la cara de la derrota del Cholo, otro intento fallido. Ya hablabas tú del futuro. ¿Qué le espera al Cholo y qué le espera al Atlético de Madrid? Seguir trabajando, seguir intentando. Es decir, la temporada del Atlético es buena. O sea, el Atlético hay que compararlo con su historia. Y cuando tú ves las 90 temporadas del Atlético de Madrid, esta está entre las 15 mejores. Entonces... Pero sin título otra vez. Pero es que esa es la historia del club. Yo creo que al Atlético tienes que compararlo con el Atlético. Qué difícil que digas eso, o sea, quítate la camisa. No, pero es que tienes que compararlo con eso, porque, a ver, ¿por qué el Atlético va a estar obligado a ganar la Champions si uno, nunca la ha ganado, dos, hay 10 equipos que han gastado más plata que ellos en la búsqueda de ganar la Champions? ¿Por qué tiene que ganar la Liga? Sí, comparte la Liga con el Real Madrid y el Barcelona y esos equipos gastan el doble que ellos en pelear la Liga. Entonces, cuando ponemos los números fríos, el Atlético está en el lugar en el que debería estar, y es más, hasta con un superávit, ¿no? Porque la lógica hubiera sido que quede eliminado en octavos, sí, no en cuartos. Pero si este equipo no hubiera eliminado a Liverpool, a nadie le hubiera parecido mal que haya quedado eliminado por el Liverpool, hubiera cerrado la temporada siendo tercero, y hubiéramos dicho, buena temporada. Lo que pasa es que, claro, el titular de Leipzig, eliminando al Atlético de Madrid, es feo. Es que ahí está, termina perdiendo contra un Leipzig que a su corta historia, 11 años de existencia, con un entrenador de 33 años, muy crack puede ser, pero no deja de tener 33 años, y si comparamos el bagaje de este equipo versus el otro, no hay comparación, y sin su mejor goleador, que es Timo Werner, que con 34 goles no está con este equipo. Por lo tanto, obviamente, si uno revisa eso en papel, lo tira, se ríe, y después de lo que ve ahora, ¡epa! Sí, a ver, te digo otra cosa, Alvarito. A ver, me parece a mí que el Atlético está mejor parado de cara a futuro, al igual que el Real Madrid, que el Barcelona. Porque el Atlético, al igual que lo decía con el Real Madrid ha dado el primer paso de un nuevo ciclo que no sabemos cuán exitoso o no exitoso va a ser. El Atlético ha dado esta temporada el paso de un nuevo ciclo que tampoco sabemos cómo va a ser. El Barcelona, me parece, está jugando las últimas cartas del mejor ciclo de su historia. Entonces el Atlético ya ha hecho esa transición. Este es un equipo que para esta temporada perdió a Lucas, a Rodrigo, perdió a Godín, perdió a Antoine Griezmann. Estás hablando de que ahí perdió a dos campeones del mundo y al capitán de la selección uruguaya. Que encima de eso, Jiménez, que era el relevo, estuvo lesionado casi todo el año. Y que hay gente que ahí es donde yo sí puedo cuestionar a Simeone. Simeone es muy fiel de un punto de vista emotivo a ciertos guerreros históricos que ellos han tenido. Y que son jugadores que a mi gusto no tienen ya mayor margen de mejora. Coque no va a ser mejor de lo que es. Y Coque no es Gavi, no es Thiago, no es Diego, no es Arda Turán, no es Raúl García. Diego Costa no va a volver a ser el Diego Costa de hace 6 años. No. Morata, para mí, es la gran decepción, porque creo que es el jugador que llegaba con quizás mejor cartel al Atlético en los últimos años y ha sido suplente de un mal Diego Costa. Y ahí creo que el peso sí es de Simeone, porque Simeone ha confiado mucho en estos jugadores pensando que iban a ser las piedras angulares del recambio, y los que se quedaron para hacer las piedras angulares del recambio no estuvieron a la altura. Jaime, yo te quiero preguntar, me quiero ir del otro lado del equipo de los Toros, y hablabas de que es un equipo vanguardista, o sea, que Nagelsmann es un entrenador vanguardista. Te quiero preguntar sobre la alineación, porque era una especie de 3-3-3-1, una alineación poco común de ver, pero le funcionó muy bien, y tú lo decías, jugadores de defensa como Adams jugándote falso 9 y haciendo un tiro que te termina dando una clasificación. Sí, por ahí el único y justo lo discutía con Vizca en el podcast, el único que medio jugó todo el partido en el mismo lugar fue Upamecano, el defensor, porque partidazo, el resto todos de hecho. Se movieron por todos lados, y es extraño, ¿no? Porque pero aparte de lo disruptivo que dice Diego, porque así funciona Nagelsmann y este equipo, ¿no? Claro, no, y aparte
es normal que tú veas que un equipo mute el parado cuando va hacia adelante y cuando va hacia atrás, pero este es un equipo que por momentos mutaba el parado a lo ancho, sí, y también cuando se cerraba. Entonces era realmente muy difícil encontrarle tomar una referencia como equipo rival, y el Atlético lo sufrió muchísimo porque el Atlético llegaba a un punto en que tú dentro del campo, uno desde la pantalla, uno ve, o desde la cámara, uno ve que hay 22 y más o menos sabe, pero cuando tú estás en el campo, tú eres consciente de la cercanía del que está alrededor tuyo, y si ese cambia cada 5 minutos, sí, tú a veces no sabes si ir con él y hacerle hombre, o si es que el tipo perdió la posición por alguna jugada puntual y tú tienes que esperar al hombre que tienes que tomar, y cuando lo regresas a ver está trepado ya de falso 9 y dices, no, si lo sigo, o sea, te desconcierta como equipo. Pero, Perdón, Jaime. No, y lo que te decía, es vanguardista, pero porque el equipo se lo permite. Sí. Porque al ser un equipo nuevo, es borrón y cuenta nueva. Sí. El entrenador que llega le pone la idea que quiere y el jugador cumple. A los equipos históricos tienen vicios, porque han ganado de una forma, han perdido de otra forma, y es muy difícil que tú llegues hoy al Barcelona y le digas, ¿saben qué, muchachos? Vamos a jugar con doble línea de 4 encerraditos atrás. O que tú llegues al Atlético de Madrid y le digas, no, vamos a jugar con 3 arriba. Porque los clubes tienen una identidad, y la identidad va de la mano con su historia. Muy bien, perdón que te interrumpa, pero vamos a escuchar unas declaraciones de Diego Simeone y luego regresamos para ir platicando, ¿te parece? Me parece. Jaime, ¿me das un chancecito? Encantado, perdón. Vamos con Diego Simeone. Que, bueno, ganaron los duelos, ganaron en faltas, ganaron en entender bien el partido, y nosotros nos costó bastante insertarnos bien en el juego. Quizás en el momento del 2-1, después del 1-1 nuestro, fue el momento en que el partido estaba más calmo, donde ya había pasado ese espacio donde ellos estaban mejor, y bueno, apareció el segundo gol que obviamente ya terminaba condenando un partido que no pudimos jugar como queríamos. No, tengo absolutamente, estoy convencido que dimos todo lo que teníamos. Absolutamente todo. Un año larguísimo, un año durísimo. 40 días parados, 60 días parados, volver a jugar, 11 partidos seguidos con la recontrapresión de entrar en Champions sí o sí. Una semana parado, volver a entrenar. Intentamos dar todo, no salió, a levantar la cabeza y a volver a prepararnos para el año que viene. Ninguna excusa, me gustó el rival, un rival decidido, con vitalidad, con entusiasmo, con frescura sobre todo. Se veía un equipo con frescura y a nosotros nos costó. Bueno, ahí teníamos un Diego Simeone y al principio la mirada que tenía era como que acaba de ver un fantasma. ¿Es Diego Simeone capaz de ganar una Champions League? Sí. La ¿Con el pregunta es si el Atlético? Atlético de Madrid es capaz de ganar una Champions League. Es que, a ver, Alvarito, vamos a hacer un poco de historia. Siglo XXI. Ajá. ¿Cuántos equipos ganaron la Champions por primera vez? Uno, el Chelsea. El fútbol está marcado por jerarquías y por su historia. Yo no conozco un club que hace 20 años no era considerado un peso pesado y hoy lo es. Bueno, uno, el Chelsea, justamente porque logró ganar esa Champions. Y para ganar la Champions no solamente necesitas ser el mejor y adaptarte a las circunstancias, no, también necesitas que el camino te favorezca. Uh-huh. En cierta medida, el Atlético de Madrid tuvo la mala fortuna de que se cruzó en 4 Champions consecutivas con el mejor Real Madrid de la historia. El Atlético puede ser que gane una Champions en algún futuro, pero ese Atlético, campeón de la posible Champions, no va a ser mejor que el Atlético que perdió 2 finales. Porque así son este tipo de torneos. Hay una cantidad de cosas que tienen que haber en común. Y se la marco con Chelsea. ¿El mejor Chelsea ganó la Champions? No. Fue otro Chelsea, ¿sí? Que la ganó un poco por descarte. Mucha fortuna. Jaime, se habla de eso mucho, ¿no? O sea, al final la Champions es una vez al año y salen 8 o 10 equipos que quieren hacer el proyecto para ganar la Champions y se la va a ganar uno, ¿no? No significa que sea fracaso para el resto que no lo han logrado. Y más hablando de los contextos, y de eso quiero hablar, porque me gustó parte de lo que dijiste con Simeone, compro lo de la Liga, pero de la Champions también quiero hablar algo que no necesariamente tiene que ver con él, sino que al final los jugadores que él escoge no terminan rindiendo como él hubiera esperado, y que no lo va a decir en una conferencia de prensa, pero estoy hablando de figuras que estaban llamados a aparecer. Por ejemplo, Saúl
para mí un jugador que es importante, Marco Llorente, que apareció como un nuevo jugador, nuevas posiciones, no aparece ahora. Diego Costa ni siquiera logra aparecer en el partido. Entonces también esas no son culpas de Diego Simeone, que pone a los jugadores que él confía y esos no rinden como hubieran esperado. Bueno, es culpa del Cholo porque ha llevado al Atlético a vivir esta realidad. Siendo un poquito burdo, el equipo del pueblo se ha aburguesado. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes para el jugador el Atlético era un paso hacia algo más grande. Y eso generaba que quien llegaba al Atlético crecía en el Atlético y después se iba a Barcelona, Real Madrid, Chelsea, lo que ustedes quieran. Hoy el Atlético, por la gestión de Simeone, se ha vuelto una meta. O sea, el jugador busca llegar al Atlético no como un paso hacia, sino como un punto importante de su carrera. Y cuando tú tienes un estilo de juego de mucho sacrificio y el jugador cuando llega a tu club ya ha cumplido su meta, no es un paso hacia, le cuesta mucho asimilarlo. A estos jugadores ya no les... a veces les pesa el sistema ante equipos que no los motivan. Y eso es una realidad y es más involuntario que voluntario, pero es así. Sin duda. Primeros 2 días ya de estos cuartos de final y hemos tenido 2 partidos y 2 cierres dramáticos. No me vas a preguntar por el Lyon. Primero vamos a hablar de lo que nos espera mañana. Barcelona contra el Bayern Múnich, para muchos el duelo más esperado en papel, por lo menos, de estos cuartos de final. ¿Qué tan diferentes son las realidades actuales de tanto el Barça como del Bayern, que van a terminar enfrentándose y chocando en cancha mañana? Creo que en esa transición de la que hablo, el Bayern está un poquito a mitad de camino. Creo que el Bayern ha logrado incorporar gente que le da resultado, como es el caso de Perisic, de mitad para arriba. Es un equipo que no es tan sólido en el fondo, pero que ha logrado salir avante en una temporada donde no ha tenido grandes problemas atrás o equipos que lo hayan expuesto tanto en el fondo. Creo que el Barça tiene 11 y 11 que no duran 90 minutos. Ese para mí es la clave del partido. Creo que es el partido, a mi gusto, de guión más predecible. Si el Barça no tiene una ventaja cómoda al descanso, no le veo opciones de superar al Bayern de Múnich en 90 minutos. Creo que el Barça, de parado, es decir, de 11, de arranque, sigue teniendo el mejor 11 del mundo. Pero es un 11 que no aguanta 90 minutos y que no tiene variantes, primero, para mantener la calidad de lo que hay en campo, y segundo, no tiene un entrenador con el poder de gestionar a los que están en campo. Entonces, el guión es ese. Es un equipo que si no se pone en ventaja rápidamente, cómoda ventaja rápidamente, no tiene resto físico para ganarlo, cosa que sí tiene el Bayern de Múnich. ¿Estará listo Dembélé para ser un tipo que pudiera aportar en esa diferenciación saliendo desde la banca, así como mencionás, que es un equipo, porque coincido, es un equipo realmente predecible, que tiene esta cara y tiene también la misma, ¿no? Entonces, ¿estará listo Dembélé para hacer una cara diferente? Yo creo que la pregunta principal es, ¿estará Messi listo? Porque hoy se vio video de él caminando y no estaba caminando muy bien. Y yo creo que Messi va a estar por las buenas o por las malas. Dembélé, más allá de tener la alta médica, que en teoría la tiene, pero primero, Dembélé no fue factor en la temporada ni siquiera antes de la lesión. Y segundo, no ha jugado 6 meses. O sea, no ha jugado 6 meses. Si es que juega y tiene un impacto, sería la gran sorpresa. O sea, sí, yo creo que nadie tendría en sus papeles que este partido lo resuelva Mbappé, como nadie tenía en los papeles que el partido ayer lo resuelva Choupo-Moting. Exactamente, y eso es lo que nos está regalando esta Champions League. Termino con esto y tú lo tocaste. Lyon contra el Manchester City. ¿Podríamos estar también a las vísperas de otra sorpresa? Sí. Primero que el Lyon, de los que vienen por ese lado de la llave, es uno, el que mejor defiende. 2, el que juega algo diferente, es decir, el que puede contrarrestarlos, porque el Lyon juega... El Barça, el Bayern y el City parten de una misma idea.
parten de un mismo estilo de juego. Unos lo aplican mejor, otros tienen más armas, pero es la misma base. El Lyon viene de algo diferente. Y este es un equipo que ha crecido del partido frente al PSG, del partido frente a la Juventus, que es un equipo que es poco predecible y que tiene un sistema de juego que lo aplica a la perfección, que es el antítesis de lo que aplican los otros equipos. Yo creo que a Lyon, si es que lo elimina el City, no será porque lo supere futbolísticamente, sino porque quizás tenga un poco más de calidad en las áreas, pero me parece que no le va a pasar por encima y que si el Lyon se mete a semifinales, a mí no me sorprendería. Wow, bueno, lo que nos espera los próximos 2 días será espectacular, tal y como hemos vivido los últimos 2 días. Jaime, te mandamos un enorme abrazo, gracias nuevamente por acompañarnos y si te sale bien, pues platicamos en una semana ya calentando motores de cara a la gran final, ¿eh? Cuando ustedes me digan, ustedes saben que soy materia dispuesta y el gusto de siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Ahí está Jaime Macías de beIN Sports desde Miami acompañándonos acá en La Polémica.